Sí, no para los sí, más. sí, es. Don René, gracias. Pero quédese con nosotros. Vamos a darle la Sí, sí. bienvenida al economista y magíster en finanzas Ernesto Bazán, que se suma a nuestro informativo Noticias 180 Minutos. Bienvenido, don Ernesto. Gracias por acompañarnos. Y justamente para que nos brinde un análisis general del presupuesto 2025, de ese escenario económico que atraviesa Panamá. Queremos escucharle. Bienvenido. Adelante. Muy buenos días, saludos para todos y en especial a la audiencia. Bueno, el presupuesto para el 2025 pues nos trae un escenario más que retador porque estamos ante un contexto de mayor déficit fiscal. Solamente el déficit fiscal presupuestado es 3.192 millones. Y nosotros sabemos que normalmente los presupuestos o los déficits terminan siendo superiores de los que se presupuestan, ¿no? Entonces, hay que considerar que hay una estimación de ingresos de más de 1.000 millones de crecimiento de ingresos tributarios, en un contexto en donde la administración pública ha mencionado que no va a aumentar impuestos. Entonces, realmente es difícil pensar que los impuestos que actualmente nos dejan una recaudación de más o menos 5.250 millones por año, entre todos los impuestos, van a aumentar más de 1.000 millones, es decir, más de 20% en un año, en una economía que está ciertamente debilitada y en donde podríamos crecer, en el mejor de los casos, 5%. Entonces, lo que no podamos crecer en ingresos tributarios va a aumentar el déficit, que yo estimo que eso es más o menos 700, ¿no? O sea, que podemos crecer como 300 y como 700 es lo que no vamos a poder crecer y va a aumentar el déficit. Entonces ya estamos en casi 3.900 millones de déficit, ¿no? Y a eso hay que sumarle lo que puede venir de, digamos, necesidades del subsistema de IBM o del subsistema de beneficio definido para IBM, que según la OIT este año se estimaban más o menos 1.300, un poco más de 1.300 millones. Y a eso le tenemos que agregar la última adenda que se hizo al proyecto de presupuesto, que consideraba aumento de ingresos corrientes en 2.000 millones sin ninguna justificación. ¿De dónde van a salir esos 2.000 millones? No lo sé. Se especula que podría ser de privatizaciones o concesiones. Entonces ahí estamos hablando, si no se consiguen esos ingresos, estamos hablando de un déficit que supera los 7.000 millones. Entonces, dadas las circunstancias, obviamente eso solamente se puede financiar con deuda, ¿no? Y más deuda significa más pobreza para los panameños, porque la deuda genera intereses. Y cada vez que nosotros tenemos que pagar intereses a los acreedores o a los bonistas, es como si quemáramos el dinero, ¿no? Porque eso no le da ningún beneficio a la sociedad y por el contrario le reduce la posibilidad al país de llevarle servicios, sobre todo en los sectores que más necesitan, ¿no? Como conexiones de agua potable, tuberías, mejores centros de salud o mejores centros educativos, entre otras cosas. Ernesto, Entonces, en resumen, lo que tenemos es un escenario muy complicado, ¿no? Dadas las circunstancias. Ernesto, buenos días. Muy buenos días. Le habla José Blandón. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, igualmente. He leído muchos de sus documentos y creo que debería escribir más para poder entender más algunas de estas cosas y gente que piense, aunque piense diferente, es lo que necesitamos en este país. Yo quisiera hacerle una pregunta global para comenzar.
¿Usted hubiera preferido un presupuesto de 25.1 millón a un presupuesto de 31.1 millón, independiente? No estoy hablando del contenido, estoy hablando de la cifra en general. ¿Usted qué tipo de presupuesto en términos cuantitativos hubiese creído que era manejable a la luz de las variables de ingresos que tenemos en este país? ¿Qué número usted estaría de acuerdo? Sin hablar del contenido, ¿ah? Sí, me encanta la pregunta, don Blandón, me encanta la pregunta porque me permite, digamos, compartir mi enfoque, como usted dice, ¿no? Mire usted, yo veo que en los medios de comunicación y en el debate se ha discutido mucho que el presupuesto tiene que ser más bajo para que sea mejor y que si es más alto es peor. Y yo realmente siento que eso no necesariamente es así. No necesariamente un presupuesto más bajo es mejor. Un presupuesto más alto puede ser mejor, porque un presupuesto más alto significa que estás gastando más. Y si estás gastando más, estás llevando mejores servicios a la sociedad. Siempre y cuando pasen dos cosas. Lo primero, el presupuesto está equilibrado. Equilibrar el presupuesto, ¿qué significa? Significa equiparar los ingresos reales, o sea, con realismo, porque el Excel aguanta todo. Usted puede poner en el Excel lo que sea, que los ingresos van a subir 30%, 50%, y entonces lo equilibra artificialmente. Pero es muy importante que los impuestos, o mejor dicho, los ingresos, se estimen con realismo. Si se estiman con realismo y los, digamos, ingresos están equilibrados y no tenemos déficit, mientras más grande sea el presupuesto es mejor, porque eso significa que podemos gastar más en beneficio de los panameños. Y la segunda cosa importante al analizar un presupuesto es el tema cualitativo, ¿no? Ahí me salgo un poquito de la pregunta, porque usted preguntó por la parte cuantitativa, pero es muy importante identificar la calidad del gasto. Entonces un presupuesto tiene que estar vinculado a lo que son los objetivos, ¿no? Entonces aquí nos hemos desgastado tremendamente en discutir el presupuesto como si el presupuesto fuese un objetivo. Y el presupuesto no es un objetivo. El presupuesto solamente es una herramienta para alcanzar los objetivos. ¿Los objetivos cuáles pueden ser? Los objetivos, reducción en el nivel de deserción estudiantil, nuevas conexiones de agua potable, nuevas conexiones de electrificación rural, nuevos kilómetros de carretera. O sea, digamos que hay que gastar lo más que se pueda siempre y cuando el presupuesto esté equilibrado. Y segundo, la segunda cosa importante es que hay que gastar bien, ¿no? Hay que gastar bien, no hay que despilfarrar. Ernesto. Entonces, su pregunta es, ¿cuál hubiese sido el número digamos, ideal, ¿no? El número ideal hubiese sido, si yo les estoy mencionando un déficit más o menos de 7.000 millones que tarde o temprano vamos a tener que llegar a ese déficit porque tenemos ingresos sobreestimados y porque ya tenemos un déficit fiscal histórico. No recuerdo un presupuesto que tenga un déficit fiscal tan alto. Entonces, más o menos 7.000 millones menos para poder equilibrarlo. Lo que pasa es que como país nos estamos desangrando. Y si no reducimos ese déficit, vamos a terminar incrementando la deuda y nos vamos a convertir en un país que cada vez le prestan menos hasta el día que nos dejen de prestar, y ese día tendremos la catástrofe. Bien, voy a plantearle lo siguiente en la práctica. El presupuesto es un número, pero lo que vale para mí es el manejo de la caja quincenal o semanal que haga el Ministerio de Economía y Finanzas, porque la caja determina en realidad la capacidad mía si el presupuesto está sobreestimado en términos de ingresos, sí, lo que va a haber una reducción del presupuesto, porque el presupuesto es eso, un presupuesto de un supuesto gasto que voy a tener, y si no lo voy a tener, lo que va a ocurrir desde mi punto de vista, yo he hecho algunos análisis del presupuesto, es una reducción de lo que ese presupuesto dice. Por eso le hacía la pregunta, porque usted tiene toda la razón. El presupuesto es una herramienta del desarrollo, no es el desarrollo, simplemente. Entonces, ¿qué cosas haría usted diferente? A ver, como economista,
Sí. Yo tengo el presupuesto Sí. que está aquí. Ahora, ¿qué cosas, en dónde enfocaría usted, por ejemplo, el tema del desarrollo? ¿Más inversiones en qué? ¿En agua? ¿En mejorar la infraestructura básica de la vía acuática? ¿Usted reactivaría Sí. la mina? ¿Qué cosas usted Una- haría? Porque una pregunta muy el interesante. punto básico de esto, Ernesto, es Ok. ahora es, está bien, conozco y aprecio su crítica y coincido con lo que usted está planteando, pero ¿qué cosas usted impulsaría diferente? Vale, buenísimo, buenísimo, me encanta proponer. Solamente un detalle con respecto a lo primero que usted dice, eso se llama contención del gasto, ¿no? Ujú. Es decir, si yo no gasto, si yo no le pago a los proveedores, si yo no desembolso, entonces no cuenta como gasto por más que esté en el presupuesto, ¿no? Entonces esa es una herramienta clásica que tienen los hacedores de política fiscal, se llama política fiscal, para poder, digamos, combatir ese déficit fiscal previsto, ¿no? Ahora, eso en otras circunstancias hubiese sido la herramienta ideal, pero en las actuales circunstancias tiene algunas limitaciones o tiene algunos vientos en contra. Específicamente porque existe los famosos traslados de partida. Y los traslados de partida representan una amenaza para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda tener el verdadero control de los gastos, ¿no? Entonces, en la Comisión de Presupuesto se pueden decidir traslados de partida, ¿no? Y esos traslados de partida hacen que hayan, digamos, algunas entidades que terminen recibiendo más de lo que dice el presupuesto y terminen gastando más. Y hay algunas entidades, como la Asamblea Nacional, la UNACH, quien sea, que tienen, digamos, que no están bajo el control absoluto del Ministerio de Economía y Finanzas y que pueden gastar más. Entonces, esa es una limitante. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿qué hacemos nosotros en estas circunstancias, no? Mire, lo primero, en mi opinión, lo primero que habría que hacer sería tratar de reducir el déficit fiscal, porque eso genera mucha desconfianza a nivel internacional, ¿no? Reducir el Por lo gasto. menos yo cuando veo un presupuesto, yo veo déficit fiscal, ¿no? Y yo trabajé más de 20 años en calificadoras de riesgo. Entonces, le puedo decir que las calificadoras de riesgo, el primer numerito que van a ver es el déficit fiscal. Es el primer numerito. Y van a hacer más o menos el mismo ejercicio de cuánto es lo que dice el presupuesto, hay que sumarle los ingresos estimados que están inflados y hay que restarle la contención del gasto, más o menos hacen un cálculo. Y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque eso no es sostenible. El nivel de déficit que tenemos actualmente no es sostenible. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que reducirlo. Ahora, su pregunta seguramente va a ser, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo reducimos? ¿No? Bueno, la única forma de reducir eso y al mismo tiempo generar el punto de apalancamiento para la reactivación es a través de algo que se llama austeridad. ¿Ok? Entonces, a través de la austeridad se reducen los gastos, ¿ok? Eso se tiene que hacer necesariamente con una ley. Entonces, una ley de austeridad, ¿qué cosa normalmente trae una ley de austeridad? Una ley de austeridad trae suspensión de aumentos automáticos de salario. Trae suspensión de beneficios como viáticos, viajes, dietas de juntas directivas a personas que tienen un trabajo a tiempo completo, pero están ganando por ser miembros de junta directiva en varias entidades del Estado, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? La publicidad estatal, por ejemplo. O sea, hay una serie de elementos que se pueden reducir, pero eso se tiene que hacer desde, digamos, la cúspide de la pirámide de gobierno. Entonces, y eso no solamente es, digamos, es una reducción de déficit, y repito, tiene que ser con ley, sino que además se tiene que dar el ejemplo, o sea, los mismos líderes del gobierno tienen que dar un ejemplo de desprendimiento de sus beneficios, ¿no? Y al mismo tiempo es un elemento que ayuda a la confianza. ¿Por qué? Porque si queremos reactivar la economía, el factor fundamental para reactivar la economía se llama inversión. O sea, si no podemos atraer inversión, no vamos a poder reactivar la economía. No se puede reactivar la economía si no hay inversión. Y el Estado tiene muchas limitaciones para hacer inversión pública actualmente por el déficit que ya he explicado. Entonces,
Pero cuando se ha demostrado que cuando un país entra en austeridad, reduce gastos, lo que está demostrando es responsabilidad. Y es un punto, digamos, de apalancamiento que sirve como punto de partida para atraer la inversión privada. Entonces, luego, a través de la promoción de la inversión, que hay varios sectores que resultan interesantes, el sector logístico, el sector construcción, a través de digamos, las megaobras también, ¿no? Los megaproyectos, y también el sector turismo. Nosotros podemos empezar a generar, digamos, empleos desde esos puntos, desde esos sectores, sobre todo el sector construcción, que tiene mucha conexión con diversos sectores, comercio, servicios, y entonces la economía empieza, el engranaje económico empieza a moverse, y eso empieza a generar empleo, y al final lo que el panameño está esperando son oportunidades y chen-chen. Eso es lo que está esperando el panameño. Bueno, ¿no? Entonces, la palabra chen-chen a mí me dice muchas cosas malas, pero bueno, ahora le explico por qué. Porque el origen de esa palabra... Es que, claro, se ha usado políticamente, pero yo trato de usar ese término, ¿no? Para que la audiencia pueda, digamos, comprender, ¿no? Que lo que está esperando es, digamos, empleo y, digamos, posibilidad de comprar y posibilidad de adquirir bienes, servicios, pero, Ernesto, eso, ¿no? A eso me refiero. No me ha contado una cosa importante, por ejemplo. ¿Qué cosas de inversiones yo haría, por ejemplo? Reactivaría la mina, metería más plata en agua, porque sí, al final los proyectos, lo que interesa de es inversión. Por ejemplo, donde yo soy fuerte. La primera cosa que yo haría sería una megacarretera, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, la carretera de 8 carriles, ¿no? O sea, la autopista esta de 8 carriles, que es un tramo, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces es una cosa increíble. Eso, digamos, todo el mundo sabe que un tramo de 8 carriles, lo único que va a generar es que haya un tramo que se acelere y que genere un cuello de botella en cierto tramo, ¿no? Eso no resuelve el problema. Para que una autopista o carretera de 8 carriles funcione, necesariamente tiene que ir de punta a punta los 8 carriles para que funcione. Si no, no funciona. Así es en todos lados. Y ustedes, si han viajado, lo deben haber visto, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría sería los 8 carriles, o si no son 8 carriles, bueno, 6 carriles, o lo que digamos, lo que nos permita no solamente el presupuesto, sino también las condiciones, digamos, de construcción, y lo haría por toda la costa, ¿no? O sea, a lo que es la Panamericana, ya sea modificando la Panamericana, o con algunas modificaciones parciales, porque una autopista o una carretera que pasa por una ciudad o por un pueblo no puede ser considerada autopista, ¿no? Entonces hay que hacer algunas modificaciones, pero eso tiene que ser, digamos, una carretera que mejore la conectividad, que ayude al transporte de logístico, de alimentos. Eso incluso puede hasta abaratar los alimentos, ¿no? Puede generar oportunidades para los agricultores y hacerlo en forma circular y en forma de X, ¿no? O sea, hasta las provincias centrales y después conectando eso con el oeste y conectando con Colón y también de manera cruzada, ¿no? Entonces, eso es como un círculo o como un cuadrado, si lo quiere ver, pero con unas X alrededor, donde haya mucha conectividad. Eso, digamos, sería muy beneficioso. Ese sería lo primero que yo haría, ¿no? Y me enfocaría en megaproyectos, ¿no? Ya se ha demostrado que los megaproyectos, como la expansión del canal, la cinta costera, las líneas de metro, son herramientas de, digamos, fuerte reactivación en el sector construcción, y también sabemos que el sector construcción conecta muchísimo con otros sectores de la economía, como comercio, como servicios, transporte, otros, ¿no? Entonces, por ese lado, yo lo vería. Y con respecto al tema de la mina, mire, ese es un tema muy álgido, y diga lo que usted diga o diga lo que cualquier persona diga, siempre va a haber alguien en contra, ¿no? Siempre, ¿ok? Entonces, y un tema sumamente álgido. Yo imagino que el Ejecutivo ahí está entre la espada y la pared, porque es un tema pendiente, digamos, de resolver, ¿no? Incluso tema de campaña también. Entonces, yo pienso que ahí la solución más conveniente es convocar a una consulta pública, ¿no? O sea, porque ya no queremos
que la gente salga a las calles a parar el país. O sea, cada vez que se para el país, hemos estado como un mes, ¿no? El año pasado, con el país con comunicaciones cortadas y con gente sin trabajar, y eso hace mucho daño al país, a la economía. Entonces, no queremos eso. Entonces, yo propongo lo siguiente: vamos a las urnas, y que en las urnas los panameños decidamos si queremos o no queremos, más que la mina, es la actividad minera, ¿no? Para que no tenga nombre propio. Y ahí, pues, después de eso, a partir de eso, se podrá decidir, ¿no? Porque económicamente uno puede hacer los números y los números le pueden dar, pero hay algo muy importante, que es la voluntad del soberano. Don Ernesto, ya para ir finalizando, una consulta. Nos hablan siempre de la pérdida de grado de inversión de nuestro país. ¿Qué tan cerca está Panamá de que esto ocurra? ¿Y qué hacer para impedirlo? ¿Y cuáles serían quizás los efectos inmediatos de que esto se dé? Sí, gracias. Ya nosotros perdimos el grado de inversión, porque, digamos, en la práctica internacional, es un convencionalismo que un país es considerado grado de inversión cuando tiene las 3 calificaciones grado de inversión, ¿no? Las 3 calificaciones, que son la de Moody's, la de Standard & Poor's y la de Fitch Ratings. Y nosotros la de Fitch Ratings ya las perdimos, y Standard & Poor's y Moody's deberían estar sacando su opinión antes de que termine el año, ¿no? Y las perspectivas que yo veo, digamos, por lo que trabajé en la industria, no las veo favorables, ¿no? No las veo favorables, porque, digamos, en lo que yo mencionaba, que es el déficit fiscal, se esperaba para este año un 2% de déficit fiscal, y este año va a estar entre 4 y 5% el déficit fiscal. Entonces va a ser decepcionante. Entonces, la lógica de una calificadora de riesgo es: mira, me decepcionaste, te bajo la calificación o te pongo una perspectiva negativa, ¿no? Y yo creo que una de las dos cosas es altamente probable que pase. Yo diría que inminente. Y el próximo año las calificadoras esperaban 1.5%, ¿no? Porque un manejo responsable de las finanzas públicas no te puede llevar a un déficit tan alto, ¿no? ¿Qué cosa es alto? Claro. Bueno, más de 1%, más de 1.5%, más de 2%, ya eso es algo que le preocupa a las calificadoras, ¿no? Entonces, el año 2025 se esperaba un 1.5%, y lo que se ha puesto en la nueva ley de responsabilidad social fiscal es 4%. ¿no? Entonces eso también es decepcionante para las calificadoras. 2 años consecutivos, entonces yo creo que ahí vamos a terminar, lamentándonos. Y al final, ¿cuál es la consecuencia de que nos bajen la calificación? Más pobreza para el panameño. Eso es, digamos, una forma sencilla y práctica de decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos baja la calificación, vamos a necesitar pagar más intereses. Nos van a prestar más caro. Si nos prestan más caro, tenemos que pagar más intereses. Más intereses, o aumenta el déficit, o dejamos de llevarle, digamos, servicios a los sectores sociales que lo necesitan. Es una o la otra, ¿no? Y ambas cosas son desfavorables para el panameño. Entonces, por lo tanto, las consecuencias son negativas, menos posibilidades de desarrollo para la sociedad. Eso es lo que en la práctica significa, y eso es, digamos, la posibilidad de contar con menos recursos, y por eso yo le llamo empobrecimiento, ¿no? Porque ya no puedes tener lo mismo que podías tener antes de que eso ocurra. Muy bien. Muchísimas gracias, don Ernesto, por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos, hoy miércoles. Pues en otras oportunidades lo vamos a seguir invitando para que seguir abordando otros temas de interés. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros vamos a a actualizarnos en temas desde Azuero. Vamos a ver cómo están las notas desde allá. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato.